Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este canal, tu canal Cristian Toriasi, de teología wesleyana, teología cristiana, teología bíblica, vida cristiana y un poco de apologética. Les quiero pedir disculpas, pero bueno, por diversas actividades que tuve que hacer por mi ministerio, trabajo y también estudio, eh, no pude levantar durante estas semanas un nuevo video, pero hoy, Jueves Santo, vamos a reflexionar, vamos a profundizar en la verdad teológica de la expiación, de esa obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esa obra de amor, esa obra del Padre manifestado en esa entrega que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él llevó nuestros pecados. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué tenía que morir de esa manera tan cruel? ¿Es un acto de crueldad de parte de Dios? ¿Es un acto arbitrario? ¿Era lo único que se podía hacer? Bueno, vamos a tratar de reflexionar de a poco sobre la expiación y ver algunas de las teorías de la expiación, ver el alcance de la expiación y tener una idea clara de lo que nuestro Señor Jesucristo ha logrado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Creo que es pertinente que podamos exponer este tema en el contexto de esta Semana Santa tan especial, en este contexto de reflexionar sobre la muerte, sobre la entrega que nuestro Señor Jesucristo ha realizado por vos y por mí. Bueno, como siempre, te animo a que si te gusta este video dejes un like y si no lo hiciste, suscríbete para seguir avanzando en este canal. Bueno, vamos a comenzar y quiero comenzar con un texto bíblico, lo voy a leer de la Biblia textual. Romanos capítulo 5, versículos 6 en adelante, dice: pero cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías, o sea Cristo, murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Este hermoso pasaje expresa ese acto de amor detrás de esa cruel muerte que nuestro Señor Jesús sufrió en la cruz en mano de pecadores. Ese acto de amor, ese pensamiento de amor que viene desde la profundidad del ser del Padre hacia una humanidad que le rechaza y le es adversa, hacia una humanidad que jamás va a poder llegar al estándar de santidad y salvación, al estándar de santidad y pureza que Dios tiene o que Dios pide a su criatura, el ser humano. Y sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, dice acá la Escritura, en que siendo aún pecadores, es decir, estando aún actuando en contra de la ley, la santidad, la pureza y el ser de Dios, el Hijo de Dios murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió por nuestros pecados. Él llevó la carga de nuestros pecados. Él
se entregó por nosotros. Él nos cubrió. Y ahí es donde entra el concepto de la expiación. Vamos a tratar de ir hacia lo más hondo de este significado y entender, obviamente desde la teología bíblica, cómo Dios ha diseñado este plan de salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar viendo que la palabra expiación, que en hebreo se traduce como Kippur, y esa es una palabra que la tenemos bien clara por esa fiesta hebrea, el día de la expiación, el día del perdón, le llaman los judíos, el día de Yom Kippur, o día del perdón, que significa literalmente. Debemos entender que en el Nuevo Testamento no hay una traducción directa. Tenemos un término griego que nosotros lo conocemos en español como propiciación y en griego sería hilasterión, que a veces se traduce como sacrificio de expiación. Eso lo tenemos allí en Romanos 3:25. Después está lo que deviene del término cataliaje, que significa reconciliación, que a veces es usado en relación a este término de expiación. El significado verbal básico de esta palabra en el Antiguo Testamento significa cubrir. Este significado sugiere o ha sugerido a muchos que nuestros pecados son solo cubiertos, sin que se nos imparta la justificación que desarrolla el apóstol Pablo. Pero la palabra que indica en el hebreo cubrir nuestros pecados tal vez está o tiene su raíz en esa acción que nuestra piel hace cuando tenemos una herida. No encubrir en el sentido de encubrir, es decir, acá no pasó nada, sino en el sentido de restaurar, en el sentido de reparar, en el sentido de cambiar la situación, que esa herida está ahí y de repente el cuerpo comienza a hacer un proceso que la sana y la cubre con piel nueva. Este concepto de cubrir nuestros pecados, de reparar lo que el pecado ha hecho en el ser humano, ha dado a pensar a muchos teólogos en el sentido de que si Dios lo planeó o no de esta manera, o si fue algo que se sacó de la galera cuando se vio ante esta situación del pecado, la caída y la degeneración de la raza humana. Pero entendemos en la Escritura que hay base para decir que la muerte expiatoria de Cristo siempre estuvo en los planes del Padre. Isaías, en su capítulo 53, nos muestra claramente que el siervo sufriente muere por los pecados o lleva los pecados de muchos, lleva los pecados del pueblo. El castigo por su paz o el sufrimiento por la paz de ellos cae sobre este siervo sufriente, que es una sombra que apunta a Jesús el Mesías. Ahora, ¿por qué tiene que haber sangre?
para que haya expiación. El significado de la expiación está ligado a la sangre. La Escritura dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque el pecado destruye la vida. El pecado anula lo que es la vida en sí. Entonces, el pecado debe ser cubierto, debe ser reparado por una vida inocente, una vida santa, una vida que jamás se le imputa pecado. Y esa vida es la divina vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre derramada que está tipificada en el sacrificio que el Padre impuso a su pueblo del Cordero. Ya sea el sacrificio de la Pascua, del Pesaj, de la salida de Egipto, como los sacrificios por el perdón de los pecados. La sangre derramada cubriendo el altar. Ahora, ¿por qué es necesario que haya expiación? En primer lugar, podemos decir que la expiación es necesaria pensando en que Dios no encontraba otra manera de tratar el tema del pecado del ser humano. Si decimos que la expiación provista en Cristo es la única posibilidad que tuvo el Padre, entonces estamos yendo hacia lo que se conoce como el racionalismo evangélico. Dios no tenía otra salida, otra manera. Si decimos esto, estamos restringiendo a Dios. Estamos cuestionando su soberanía y lo hacemos a Él sujeto a las leyes de la necesidad. Pero en realidad, Dios pudo haber elegido otra opción, otro tipo de muerte para Jesús, porque Él es soberano. Y el hecho de que Jesús haya obrado la expiación de esta manera no significa que Dios no podía haber optado por otro camino. Sin embargo, Él eligió por su voluntad y en conformidad a su ser de amor y justicia y santidad, el camino de la expiación por medio del sacrificio. Ahora bien, aquellos que hacen sobreénfasis en el amor de Dios, dejan de lado el importantísimo tema de la santidad de Dios en la expiación. Niegan que haya un elemento de propiciación en la expiación, es decir, que no había que pagar ningún precio, no había que cubrir ese daño que no solo el ser humano se hace, sino que se hace al ser de Dios, a la santidad de Dios. Estos se oponen a la posición de que la muerte de Cristo en la cruz fue para apaciguar la santa ira de Dios contra el pecado y contra los pecadores rebeldes. Muchos de estos que sobrepotencian el amor de Dios por sobre todos sus atributos, ven en la muerte expiatoria de Cristo ven nada más que el amor de Dios y no el hecho de que era necesario apaciguar la ira contra el pecado.
porque no había otra forma. Esto no invalida lo que dijimos antes. Dios podía haber optado por otra manera en la que la obra de expiación se desarrollara, pero tenía que haber sacrificio, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Ahora, uno puede pensar, bueno, Dios nos puede haber perdonado así porque sí. No tenía ese poder. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Este es el argumento que usan muchos ateos para poder, o para poner en jaque la idea de la expiación cristiana. Pero en realidad tenemos que entender que el pecado es un acto voluntario. Es una expresión voluntaria de rebeldía de un ser moralmente consciente de lo que está haciendo. Dios jamás imputa pecado, eso está clarísimo en la Biblia, jamás se imputa de pecado a aquellos que no tienen conocimiento de la ley de Dios establecida, ya sea en su palabra o revelada a través de la revelación natural. Por lo tanto, es un acto libre del ser humano rebelarse contra Dios, sabiendo que o conociendo que Dios tiene lo mejor para nosotros y que lo mejor para nosotros es estar con Dios. Por eso no puede decir, bueno, ya está, estás libre. Tiene que haber una cobertura de ese pecado. Alguien se tiene que hacer cargo, porque si no nos hacemos nosotros cargo, entonces en la justicia de Dios, el pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero para evitar la muerte, porque la palabra dice bien claro que Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces a uno dirán, entonces Dios está limitado. Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio capacidad de poder elegir y nosotros elegimos lo malo. Pero Él elige salvarnos y mostrar su amor y cubrir nuestros pecados por medio de el sacrificio voluntario. El pecado es una infracción, una rebelión voluntaria. El sacrificio de Cristo es un sacrificio voluntario, una sujeción a la voluntad del Padre por sobre su voluntad, una entrega de su vida santa, inmaculada, para cubrir la multitud de pecados, para traer vida nueva a una raza que no lo merece, que en verdad no lo merece. Ese es el misterio del amor de Dios detrás de la propiciación. Para entender esto de que está el amor, pero también está la ira justa de Dios contra el pecado, según lo que dice Romanos capítulo 1, a partir del verso 18 y 19, que la ira de Dios se revela contra la impiedad de los hombres. Tenemos que entender que la propiciación implica suavizar, apaciguar, aminorar, y se usa en conexión con lo que Cristo logró en su muerte y también en su resurrección. Su muerte apaciguó la santa ira de Dios contra el pecado en los seres humanos. Cuando se logró este objetivo, Dios se reconcilia con nosotros. Esto para nosotros era imposible, porque el pecado destruyó la capacidad del ser humano para hacer lo bueno. Todos nacemos contaminados con pecado. Y en ese sentido general, todos somos pecadores. El apóstol Pablo dice en ese famoso texto de Romanos
3, 3:16 creo que era, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa. El profeta Isaías dice que el pecado ha hecho separación entre nosotros y Dios. No es que Dios se ha alejado, sino que el pecado ha puesto separación entre nosotros y Dios. Pero también allí en Romanos 3, verso 25-26, dice, a quien Dios puso, o sea, a Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al cubrirnos en el acto de la expiación, Dios actúa con justicia. La ira de Dios se descarga no sobre el pecador, sino sobre aquel que murió por el pecador, sobre aquel que llevó la carga del pecado y la culpa del pecado, y derramó su preciosa sangre. Entonces la justicia se cumple y a la vez somos justificados por la fe, por creer en Él. Y ahí está el acto de amor. Podemos ver subjetivamente que la expiación tiene que ver con esa apelación de Dios a nosotros. Como te dije antes, esa revelación de ese amor en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, también este aspecto subjetivo es comprendido como el principal logro de la expiación. Entonces la expiación es vista como una expiación, primeramente, y no como propiciación. Además de este tema subjetivo en la expiación, hay un elemento objetivo que se hace, o sea, además de que se haga evidente el amor de Dios por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros, el objetivo es que la ira de Dios es apaciguada contra nosotros. O sea, la ira que estaba contra nosotros es apaciguada. Se han elaborado diferentes teorías para explicar la expiación. Vamos a ver algunas de ellas, no quiero que se alargue mucho el video, pero para que las tengamos en cuenta. Hay una teoría que se conoce como la de el rescate. Esta teoría muestra a la muerte de Cristo como el precio pagado a Satanás por nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Se toma de un término bíblico que es lutrón, que significa precio pagado para liberar a un esclavo. Pablo usa el término antilutrón en 1 Timoteo 2:6, donde dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos, es decir, al usar este término, pagó el precio por todos los que éramos esclavos del pecado. El libro de los Hebreos explica, por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto está en Hebreos 9:15. Y hay 21 pasajes del Antiguo Testamento que se utiliza el término rescate, rescatado o rescates seguido de el contexto donde se usa la palabra expiación. Ahora, el problema de esta teoría, que tendría un sustento bíblico,
es que tiene un medio sustento bíblico, porque ¿a quién se le paga el rescate? ¿En dónde se dice que el rescate tenía que pagarse a Satanás? ¿En qué parte de la escritura dice que el diablo es parte de nuestra redención? Él se aprovecha de nuestra caída, o sea, Él la produce y también se aprovecha para esclavizarnos por medio del pecado al temor de la muerte. Así dice Hebreos capítulo 2, creo que era el verso 18. Entonces, el problema central es que el diablo es una figura en la redención y no es así. Por ejemplo, esto lo elaboran los adventistas porque ellos dicen que el pecado es en la expiación hay dos animales que son presentados, uno es sacrificado, el cordero, y el otro recibe el pecado simbólicamente de la persona y es liberado para que se vaya lejos. Y como la palabra que se usa para determinar a ese otro animal o chivo expiatorio se la denomina Azazel, muchos dicen que Azazel es el nombre del diablo, de un demonio, y los adventistas han elaborado que el enemigo participa en la redención. Y eso es una locura, es una falacia teológica, porque no es lo que dice ahí o lo que refleja ese acto de sacrificio o ese acto simbólico que evoca a la expiación. El hecho de que el Azazel se vaya implica lo que dice el profeta Miqueas, creo que en el capítulo 5, que dice que los pecados son arrojados al fondo del mar cuando Dios nos perdona y no se acuerda más de ellos. Por un lado, el pecado es cubierto por la sangre del cordero y por otro lado, el pecado es sacado de la memoria de Dios. Nuestra hoja está limpia. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, esta teoría, aunque tenga cierto viso bíblico, no es correcta y no se debe, obviamente, tener en cuenta en su totalidad. Sí, tal vez estos elementos que subyacen en esta teoría como el elemento de el rescate, pero obviamente no pagado a Satanás. Después tenemos la teoría de la satisfacción, que es una teoría que aparece en el contexto de el feudalismo, la Edad Media. Fue expuesta por Anselmo. Y este Anselmo vio a Dios como si fuera un varón de su época y a nosotros como los siervos feudales, ¿no? Y en aquel tiempo al siervo se le daba un pedazo de tierra para que la trabajara. Y en cambio obtenía la promesa de protección de parte del varón, del señor, del príncipe, en este contrato feudal. A menudo los siervos contraían deudas con el varón, entonces el varón no podría simplemente perdonar tal deuda y mantener su honor, y el honor era altamente valorado en esos tiempos. Entonces, de acuerdo a la teoría de Anselmo, nosotros al pecar incurrimos en deuda con Dios y Él no puede sencillamente perdonarnos y mantener su honor. La deuda contraída es muy grande, y esto sí tiene asidero bíblico, y Jesús lo explicó en la parábola de los dos deudores, y Él no puede perdonarnos y seguir siendo Dios, o sea, tener el honor de Dios. Entonces, como nosotros no podíamos pagarla,
y el ser humano tenía que pagarla, entonces el Hijo asume la naturaleza humana en todo el sentido de la palabra, y entonces al morir por nosotros paga la deuda y el honor de Dios es pagado, ¿sí? Ahora, Él pagó la deuda al experimentar su muerte en la cruz, porque no merecía morir, por lo que la muerte de Cristo en la cruz es el pago de la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado, haciendo posible que el Padre nos perdonara, según esta teoría. Muchas veces se usa 1 Corintios 6, del 19 al 20, para enseñar esta perspectiva, pues habéis sido comprados por precio. Ahora, el problema que tiene esta teoría es que la Biblia no aclara que es por el honor de Dios, pero sí tenemos que tener en cuenta que el pecado es una deuda que no podemos pagar. El pecado es una deuda que se va acumulando y llega un momento en que Dios va a permitir que el cobrador de esta deuda aparezca. Y el cobrador de esta deuda es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ahora, obviamente no podemos aceptar esta teoría, pero elementos de esta teoría nos ayudan a armar este rompecabezas de o un acercamiento bíblico, teológico, a lo que implica la expiación. Hay otra teoría que se conoce como la de la influencia moral o la teoría del amor. Fue diseñada por Abelardo, quien obviamente era contemporáneo de Anselmo y no estuvo de acuerdo. Entonces propuso una teoría que enfatiza el amor de Dios. De acuerdo a esta teoría, Cristo murió para demostrar el amor de Dios por los pecadores. Esta teoría se ajusta a muchos pensamientos modernistas y posmodernistas en la teología actual. Por un lado, hace mucho énfasis en el amor de Dios en relación con su santidad, como lo hace el liberalismo y otras corrientes teológicas como la teología abierta. El elemento del amor de Dios está en la expiación. El problema es que si entendemos que la muerte de Cristo es un ejemplo moral, es decir, que no nos libra del pecado, no tiene una actuación plena por la fe en nuestros corazones. Eso es lo que quería decir Anselmo. Perdón, Abelardo. Que la muerte de Cristo fue un ejemplo de amor y de entrega, para cambiar la actitud de los hombres. Ahora, entendemos que esto en la práctica no es así. Muchos conocen, han leído y conocen el relato, es más, hemos visto películas, representaciones. La última representación fue la de la pasión de Cristo, donde se profundizan en la tortura, en el gore de lo que sufrió Jesús. Pero eso no produce un cambio, eso no produce una transformación moral, el hecho mismo de que Jesús se haya puesto como un ejemplo. Por ejemplo, los que siguen esta religión filosófica de Urantia
dicen que Jesús muere para dar un ejemplo, no para pagar por nuestros pecados o no para cubrir nuestros pecados. Que en realidad no hay pecado, sino que es simplemente una acción que tiene perversa que tiene que ser cubierta por Dios cuando nosotros asumimos nuestra naturaleza divina o eso que tenemos ahí adentro como parte de Dios. Ellos dicen que todos tenemos como una especie como una parte de Dios, una parte divina en nuestros corazones. Y Jesús vino a mostrarnos eso y también además aprovechó de mostrar un ejemplo de amor al morir en la cruz. Es una mezcla de religiones platillistas, de gnosticismo moderno, antiguo y moderno, y un montón de cosas más. Pero en realidad esta teoría aporta el hecho de que está el amor de Dios detrás del acto de la expiación. Y eso vale de verdad. El hecho de que Cristo muriera por nosotros es un acto de amor. Pero la muerte de Cristo va más allá del ejemplo de morir en la cruz por nosotros. Esa muerte es efectiva por la fe, por el obrar del poder del Espíritu Santo para cambiarnos, para transformarnos. Y va más allá de un mero ejemplo moral. Sería desperdiciar ese acto de amor al decir o afirmar que solo es un ejemplo moral de entrega. Es un ejemplo de entrega, pero es más que eso. La muerte de Cristo hoy puede limpiar mis pecados y tus pecados. Después está la teoría del castigo, que es una teoría netamente calvinista, que dice que Cristo recibió el castigo por nuestros pecados, es decir, el castigo que merecíamos nosotros lo recibe Cristo en la cruz. Y esto le podíamos agregar las teorías de, por ejemplo, los que están en el Evangelio de la Prosperidad, que ellos van aún más allá. Dicen que no solamente Cristo recibió en la cruz el castigo por nuestros pecados, sino que Él descendió al infierno y allí Satanás y los demonios lo torturaron como se tortura a un alma pecadora cuando va al infierno. Obviamente es una aberración eso, es una herejía total. Cristo no fue al infierno a sufrir como sufre un alma pecadora, porque Él ya había sufrido allí en la cruz como ese cordero entregado por nosotros, en el cual descendió toda la ira de Dios. No necesitaba ir al infierno. Si iba al infierno es porque Él había fallado. La Escritura dice que Él desciende al Hades, pero no para ser torturado, sino que desciende al Hades para hacer dos cosas. Una es liberar a los cautivos, los santos de la antigua dispensación, y llevarlos a la presencia de Dios. Y eso se puede evidenciar también en ese acto de resurrección que hubo cuando Cristo murió y resucitó, y después resucitaron algunos santos, y después tenemos que Cristo fue a proclamar su victoria ante los condenados, y aún también podemos decir ante los ángeles caídos, pero no a sufrir en manos de ellos, sino a proclamar su victoria eterna sobre las fuerzas de las tinieblas, para que la justicia esté totalmente saldada, para que no quede ningún cabo suelto. La teoría del castigo tiene que ver con, o está relacionada con la predestinación calvinista. El yerno de Calvino, Teodoro Beza, corrigió a Calvino enseñando que Cristo
solo sufrió el castigo únicamente por los elegidos, muriendo solo por ellos y no por todos. Calvino en principio decía que la muerte era, la expiación, perdón, era ilimitada, era por todos, pero después Beza hizo que la teología calvinista llegara a ese reduccionismo de que solo Cristo murió por los elegidos. Si entendemos, por ejemplo, que en la teoría de la satisfacción el honor de Dios está satisfecho, en la teoría del castigo, lo que es satisfecha por la muerte de nuestro Señor Jesucristo es la justicia de Dios. En esta perspectiva, la justicia no permitiría que Él perdone el pecado sin que el pecado sea, o el pecador sea castigado. Entonces, Dios, hecho hombre, Jesús, recibe el castigo del pecado. Hay varios problemas grandes sobre esta teoría. En primer lugar, que lo mismo pasa con la teoría de la satisfacción, es que niega la posibilidad del perdón actual. Si la justicia del Padre es satisfecha por el castigo, entonces ningún perdón es posible. O es castigo o es perdón. Pero no puede ser castigo y perdón. O sea, o perdono o castigo. Si un padre ha de castigar a su hijo con un látigo, él no puede decir, bueno, ahora hijo, te perdono. Si el padre, si el padre dijera eso, entonces inmediatamente el hijo vería que no hay perdón si usó el látigo. Si hay perdón, entonces no hay castigo. Lo que entendemos nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz es que Él sufre por nuestros pecados. Él sufre, Él lleva el sufrimiento del pecador y de Dios, de los dos, que causa el pecado, no el castigo. Sino, obviamente, tendría que Cristo haber sido arrojado al infierno, pero Él fue santo, puro, y Él recibió allí todo lo que la ira de Dios representaba frente al pecado, ahí en la cruz. Pero la expiación no es el castigo por el pecado. Va más allá de eso. Y esto hace que, obviamente, Dios deje de ser bondadoso. Dios es justo. Ahora, el castigo de por sí es consecuencia del pecado. Pero Dios en Cristo perdona al pecador que se acerca por fe y en arrepentimiento. Porque Cristo sufre por el pecador. Y el pecado es quitado, es eliminado de la vista de Dios por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por el pecador. Y obviamente no es escritural. De ninguna manera, por un lado, la escritura enseña la predestinación eterna o que Jesús murió por algunos y nada más. Ya que la Biblia sí enseña que Jesús murió por todos. 2 Corintios 5:15. Bien. La Escritura siempre declara que Él sufre por nosotros. En 2 Corintios, capítulo 1, verso 5, dice, abundan en nosotros las aflicciones
de Cristo. En Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y en Lucas 24:26 podemos ver que Jesús dice, no era necesario que el Cristo padeciera, sufriera estas cosas y que entrara en su gloria. El sufrimiento es significativamente diferente al castigo. Todo castigo es sufrimiento, pero no todo sufrimiento es castigo. La diferencia entre ambos es que el castigo presupone culpabilidad, pero no sufrimiento. Porque Cristo no fue culpado de pecado, porque Él no tenía pecado. Él fue sin culpa cuando muere en la cruz por nosotros. Por tanto, Él no sufre el castigo por el pecado, sino que Él sufre por el pecado. Y debido a que fue una sustitución de sus sufrimientos por el castigo de los creyentes, de otra manera todos tendrían que ir al infierno. Pero el Padre pudo en realidad perdonarnos por el sufrimiento de Cristo por sobre los pecadores, por sobre el pecado. Y por último tenemos la teoría gubernamental, que es la que más o menos se acepta dentro del wesleyanismo, que es que Cristo sufrió por nosotros para que el Padre pudiera perdonarnos y aún pudiera gobernarnos justamente. Es decir, por el gobierno justo y santo de Dios, Cristo muere y sufre por nosotros. Ahora, de todos estos elementos podemos armar una teoría wesleyana de la expiación. Wesley siempre apuntó a la expiación desde los tres caracteres fundamentales de Cristo en cuanto a su misión y su relación con nosotros, su misión en cuanto a rescatarnos y su relación con nosotros. Y Wesley siempre apuntó a los oficios de Jesús como rey, sacerdote y profeta. Bien, vamos a dejarlo acá. Vamos a concluir este video en esta parte. Después vamos a ir desarrollando, si Dios quiere, otros elementos que por ahí quedaron ahí en el aire, pero lo fundamental es que el acto de la expiación de Dios en Cristo es para redimirnos, para sacarnos de el pecado, para darnos vida eterna. Y hoy en Jueves Santo recordamos ese amor, esa entrega de Cristo por nosotros, que Él sufre por nuestros pecados, que Él nos lleva a Dios aún siendo nosotros pecadores, y que vos y yo tenemos la oportunidad de ir a Jesús y arrepentirnos y ser nuevas criaturas, y todo eso que nos manchaba, nos destruía y nos apartaba de Dios, la sangre de Jesucristo lo limpia, nos libra y repara todo el daño que el pecado ha hecho en nuestro ser. Después hay otras cosas que deben seguir siendo reparadas en la vida cristiana, pero esta gracia por medio de la obra de Jesucristo hace que nosotros seamos nuevas criaturas. Y eso es lo más lindo de la expiación, porque salimos del altar de Cristo, donde Él fue sacrificado allí en la cruz del Calvario, siendo nuevas personas. Espero que te haya sido útil
estas reflexiones y este recorrido que hicimos acerca del acto de la expiación que nuestro Señor Jesucristo ha realizado en la cruz por nosotros. Que Dios te bendiga, felices Pascuas. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa es la verdad más grande. Si hay tiempo, en estos días voy a levantar otro video acerca de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos vemos en el próximo video. No pases sin dejar un like, y si no lo hiciste, suscríbete para ser parte de este canal, tu canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video.